Hola, buenas noches. Ya son las 19:30 horas de este jueves 4 de junio para encontrarnos nuevamente en esta versión de Colonizados. Bienvenidos todos los que están llegando. Nicolás, Cata Belén, bienvenida. La Cote, hola chiquillos, bienvenidos. En esta sesión de jueves, hola, hola Cote, bienvenidos. Vamos a conversar con un profesional, vamos a tener una conversación. Siempre estas conversaciones, recuerden que tienen la finalidad de provocarnos alguna reflexión, ¿cierto? ¿Qué tal, Nico? Bienvenido, Nico. Vamos hoy día a estar con Benjamín Castro, ex alumno de Viña del Mar, diseñador gráfico, que ha encontrado en el diseño de etiquetas de vino una especialización bien interesante. Castro Diseño, si no me equivoco, es su proyecto y ya está prontamente a conectarse con nosotros. Y está trabajando para varias viñas y muchos de estos productos circulan a nivel internacional y sus etiquetas están bastante bien. La verdad que se ha venido metiendo mucho en el tema y ya vamos a conversar con él en esta sesión. Mañana viernes a las 11 de la mañana en Colonizados hay una invitación también, sobre todo a los diseñadores, a la gente que le gusta el diseño de experiencia, porque voy a estar conversando con Mariluz Soto. Mañana a las 11 de la mañana, Mariluz es diseñadora y está haciendo un doctorado en una universidad en Finlandia. Específicamente el doctorado tiene que ver con diseño de servicios, así que mañana a las 11 conversamos con ella y hoy día también con Benjamín. Ahí va, diseñador gráfico. Así que está llegando ahora a la conversación. Bienvenido también Valdés Diseño, gusto de saludarte. Hola Francisco, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Benja? ¿Todo bien? Agustín, 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 ¿cómo anda? ¿Cómo anda? muy bien acá, con mucho frío acá en Santiago. Bueno, por acá también tenemos, creo que la zona de La Dormida, Olmué, estamos con harta nieve también ahí, así que nos está provocando un frío en este valle transversal hacia el mar, ¿no? Muertos de frío también, así que, bueno, estamos empatados en eso, ¿no? Frío por todas partes. Sí, sí, pero yo armonizo el frío con una buena copa de vino. Obviamente no es menor. Así que, oye, quiero comenzar Algo este tempera. live, exacto, quiero comenzar este live dándote las gracias por la invitación y hacer un saludo por tu iniciativa porque encuentro que hacen falta espacios donde podamos conversar con profesionales de distintas áreas, en saber en qué estamos hoy en día y cómo nos encontramos en esta dificultad a nivel país, a nivel mundial. Sí. Pero te Sí. felicito por la iniciativa. Gracias a ti también por participar y conversar. Sí, no hablamos de distanciamiento social, más bien hablamos de distancia física, pero lo social lo conservamos, pese a no estar juntos, uno puede conversar, encontrarse y ha habido un incremento cierto exponencial de este tipo de experiencias, webinars, conversatorios como el nuestro. Así que gracias por estar y ser parte de un grupo de otras personas que también han querido compartir un ratito de su jornada exponiendo o lo que están haciendo, cuáles son sus reflexiones. Así que te agradezco mucho y Gracias. comencemos te voy a conversar con las preguntas y saludos al Seba Orrego que también está ahí, Sí. Gabriela, Saludos, bienvenidos. saludos a los Yo te, muchachos que están conectando ahí. Gracias. Agustín, Agustín, yo te voy a pedir que en la medida que vayamos conversando y si tú encuentras ahí que hay alguna pregunta, cortamos la conversación y vamos respondiendo lo que nuestros amigos o amigas van a ir planteando, ¿de acuerdo? No hay problema. Perfecto. Consulta, diseñador gráfico, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo llega un diseñador con una formación general a adentrarse en una particular área del diseño, en una industria que en el caso nuestro es una industria bien grande, pero que por ahí parece que no fuera grande o es una industria un poquito menos ruidosa como la industria del vino, pero que plantea una especialización? ¿Cómo fue tu camino hacia el diseño de etiquetas de vino? Bueno, mi participación en la industria parte en procesos productivos principalmente. Trabajar en imprenta, en desarrollo de productos, principalmente en áreas de preprensa, de tinta, ya, pero de alguna manera.
Y eso conllevó a que yo diera un salto y un vuelco en el tema de mi visión como profesional. Y, sí, y sentí un cierto matiz por el tiempo que estuve en producción de etiqueta para poder dedicarme a lo que era el vino. Ahí encontrabas tú que habían algunas debilidades, porque tú en ese trabajo de prensa te tocaba relacionarte con gente que tenía que imprimir etiquetas de vino. ¿Eso fue como un poco tu vínculo y encontraste en eso alguna debilidad? ¿Cómo fue esa intervención de trabajar en preprensa, qué sé yo, a tener que por ahí plantear tal vez o intervenir en temas que ya te venían a ti hechos, ¿no? Que eran archivos que ya te llegaban? ¿Cómo fue ese proceso ahí? Mira, yo siempre he dicho, los procesos de productivo en relación a imprenta es muy distinto a trabajar en una agencia o ser un diseñador independiente, dedicado a un rubro específico. Se vive el minuto a minuto en la parte productiva, hay mucha presión de por medio, entonces el error está latente. Principalmente yo creo que parte de mi personalidad, de mi trato, de mi gestión, conllevó a que yo tuviera muy buena relación con clientes y que eso me permitiera poder saltar de lleno a la industria y desligarme un poco de la parte productiva y comenzar ya de lleno a trabajar en línea y profesional del vino. ¿Cómo fue Pero cómo fue esa primera etiqueta que tuviste que abordar? Porque una cosa es la parte académica, lo que uno puede hacer en la academia, ¿no? Lo otro es cuando ya te enfrentas a tener que diseñar una etiqueta de vino. ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Cómo hubo bloqueo? La verdad que tuviste la confianza del cliente. ¿Qué te recuerdas de aquello? no, absolutamente. O sea, primero que todo, como te dije, mi experiencia en el vino parte en la parte de producción, no de diseño y de procesos creativos, sino que en el tema de solventar la necesidad de un cliente que ya tiene un diseño preestablecido. Bien, Entonces, llevarlo a la realidad, ese diseño. Cuando me enfrenté a mi primera relación de etiqueta con un cliente, tengo el agrado y la suerte de que partí con un mercado que es netamente de exportación. Yo no partí diseñando etiquetas para mercado nacional. bien, Entonces, en la visión un poco comercial, el ámbito comunicacional, marketing y diseño es muy distinto. Creo que ese aprendizaje a mí me ayudó mucho en estos, por decirlo así, casi 6 años en el mercado del vino, que es muy poca la experiencia que yo puedo decirte que tengo en comparación de otros diseñadores, pero ha sido un aprendizaje arduo. La verdad que el vino a mí me ha traído cosas súper positivas. ahora, claro, tú lo planteas así, aparece simple, pero destinarse a un mercado internacional, por ahí tiene más dificultades que un mercado nacional, porque en el fondo este producto va a circular en algún sitio, en algún país. Eh, ¿Cómo desenredar la intriga, ¿no? De dónde plantear el diseño? ¿Tú supiste de esas etiquetas cuál era el destino? ¿A qué mercados iban destinados? Sí, mira, de mi paso por la imprenta, por mi buena relación y mi buena gestión, hay una jerga que se utiliza mucho en producción que es apagar incendios y usé mucho esta instancia y eso me conllevó a poder saltar una viña en Santiago. Esa viña tenía sus productos en mercado nacional, sus productos en mercado de exportación. El bacán que hay es netamente con los que manejan los mercados, que son los export managers. Entonces, tú, la relación que tú tienes son entre ellos, el cliente y tú. O sea, hay mucha información y en el fondo tú tienes que tratar de comprender cuál es el mercado, cuáles son los códigos, cuáles son las legislaciones. Son cosas que son súper importantes al momento de diseñar una etiqueta. Porque yo digo, o sea, tú puedes diseñar una etiqueta, pero si tú no entiendes la normativa o la legislación, a qué país va, en el fondo hay complicaciones ya sea en aduana, en la internación del producto mismo. ¿Te fijas? Entonces hay Sí. un retraso también del desarrollo y ahí es donde se genera ese conflicto de diseño, que tienes que empezar a hacer ajustes y todo un sinfín de parámetros. Correcto, ese aprendizaje de la parte más legislativa, técnica, del ingreso de este producto a otro mercado. Pero además de esos aspectos, la conceptualización, el Sí. proceso creativo, tú lo estás iniciando, por ejemplo, desde el nombre.
desde dónde tú disparas creativamente tu conceptualización. ¿Parte desde el nombre o empiezas a considerar otra información para desde ahí levantar una propuesta? Mira, los clientes primero que todo son muy variados. El cliente, yo te voy a hablar de un cliente en particular, el chino. El mercado de Asia es muy complejo, es muy difícil de comprender porque un día te dicen una cosa, después te dicen otra y al minuto te están diciéndote a última hora otra cosa. Entonces, entender esa lógica de comunicación con ellos es lo primero. Segundo, viene todo el desarrollo de lo que es entender lo que ellos traen como propuesta, porque muchas veces me pasaba que había clientes que ellos decían, no sé, el nombre es tanto Juanito Pérez y el diseño, no sé, es un arbolito con un río al lado, y eso es lo que quieren, y eso es lo que está estipulado, y eso es lo que ellos quieren para su mercado. No hay vuelta atrás, ¿te fijas? Entonces, es muy complicado en ese tipo de clientes, pero en un cliente que sí requieren su marca propia. Hay un modelo de Okay. negocio que se usa mucho en el tema del vino, que es la multimarca. Las viñas grandes y las viñas pequeñas lo están haciendo mucho para exportación. Entonces, es porque el cliente en sí quiere ver un abanico amplio de marcas con un desarrollo conceptual para los mercados que ellos apuntan y un Bien. grafismo definido, ¿te fijas? Entonces, ahí tú le muestras un portfolio más amplio donde ellos tienen la facultad de poder elegir cuál es la que más le apetece para el mercado según los clientes que ellos manejan en su país. Ahora, está interesante, es una industria bien especializada, no solo la etiqueta, es una industria que tiene un producto particular, hay unos procesos productivos enormes, desde el terroir, desde los cultivos, las plantaciones, ese 360 completo de la producción de algo que finalmente termina siendo envasado. ¿Te ha tocado entrar hacia allá, hacia ese mundo más productivo, a ir a explorar esa información que por ahí cuando uno diseña o tal vez te la pasan por escrito, pero tal vez tú has hecho un trabajo de ir directamente al terreno, ¿no? ¿Te has adentrado en eso? ¿Has vivido esa experiencia? Sí, sí, la verdad que lo he vivido, la verdad que es algo muy enriquecedor conocer las bodegas, ya sea de las viñas grandes que hay en Chile, las viñas medianas y las viñas Pequeño. microagricultoras, exacto, que hay muchas, están en proceso de expansión y que están haciendo cosas muy entretenidas, muy interesantes. Y la verdad que empaparte de cómo es su productividad, cómo es el volumen que ellos mueven, cuál es la tecnología que utilizan, cuáles son las partes enológicas del profesional in situ, es el encargado de elaborar lo que es la materia prima que tú habitualmente tú ves en una góndola de supermercado o en una tienda especializada, donde el cual es muy importante. Yo siempre he dicho, el 50% es lo que es interior y el otro 50% para mí es lo que comunica. Porque si no tiene esa comunicación, no tiene ese marketing, no tiene ese diseño emocional que te capte el consumidor, el producto no va a ser vendible. Y más en tiempos que nos encontramos, yo te hago el paralelo, en tiempos de pandemia, el análisis ha aumentado el crecimiento. La gente está consumiendo mucho Claro. alcohol, está consumiendo mucho vino. Entonces, hay mucho paradigma, hay mucho enfoque que uno le puede dar. Pero es muy entretenido Aquí, saber. entonces te ha tocado, ahí la Cote-Lab dice exacto, cada mercado tiene un estilo según su cultura, etapa de Una gran amiga, conocimiento, no. ella es una gran Eh, amiga, ella trabaja en la Viña Loma Larga, es Export Manager, somos bien amigos. en Loma Larga. Oye, Sí, ahí hay como tú planteabas el tema de la góndola de supermercado, porque si sí. vamos a cualquier góndola de supermercado relativamente grande que tiene un abanico de productos, hay muchísimo producto, hay mucho vino. Ahora, en esa situación, como dices tú, aquí la botellita puesta en una góndola se la juega sola. En el fondo tiene Exacto. como alguien pasó por aquí, me imagino que la botella dice, mírame, por favor, mírame y llévame en tu carro, pero hay mucha variedad. Vas teniendo ya alguna sensibilidad particular respecto de qué es lo que va o no llamando más la atención en la mirada de alguien que recorre una góndola de vinos? Sí, por supuesto. O sea, partiendo de la base que el entrar en un área que es el vino, que es consumo masivo,
para tú poder realmente diseñar una etiqueta o diseñar un packaging o generar una comunicación que active, tienes que conocer a los consumidores, tienes que conocer a los perfiles de consumidores que van a ese producto. Entonces, pasa algo curioso porque es muy variado. El consumidor puede ser hombre, puede ser mujer, las mujeres están consumiendo mucho vino, hay vinos que son de ciertas uvas que son de mayor preferencia, el consumidor se fija en ciertos aspectos de la etiqueta, por ejemplo, de la procedencia, la cosecha, van algunos por alguna cepa específica, tradicional, hay otros que ponte tú van en la definición de la observación que tú ves en el supermercado o puede ser en una tienda especializada, van por las 3B, lo bueno, bonito, barato, ¿te fijas? Entonces, sí. hay millones de consumidores que se segmentan, pero ponte tú, hay un consumidor muy minoritario, te diría que es el 1%, que se deja guiar por lo que es la marca, lo que es el packaging. Bien. Ese consumidor es por lo general un consumidor que no tiene mucha experiencia y es un consumidor que está recién explorando el mundo del vino. ¿Te fijas? Pero hay consumidores expertos que ya tienen cierto ápice de conocimiento y cultura, que sí también retribuyen la buena estética, el buen traje del producto en sí. Sí, tú has dado con una expresión concreta y correcta, porque la verdad que el traje, la etiqueta es parte del traje, ¿no? Tal vez la parte que el ojo más se dirige a ver, ¿o no? Pero también hay otros elementos del traje, ¿no? Porque la botella, por ejemplo, hace un trabajo importante. Si la botella es una botella reciclada o una botella nueva, el vidrio, ¿no? Y cómo está la calidad del vidrio, la cápsula, qué sé yo, la parte posterior, hay como un conjunto, pero estoy de acuerdo contigo que el vestuario principal en la retina es esa etiqueta. Es esa etiqueta y hay mucha gente, como dices tú, que lleva porque es bonito. Hay una estética particular que atrae la mirada y por ahí decide la compra. Me ha pasado también que no sé si lo compartes tú, que hoy día hay mucho consumidor de vino bastante conocedor. Algo que hace 25 años atrás no ocurría, hoy día sí, porque incluso en vinos de precio más bajo, vienen ya con notas de cata, vienen con descripción de cepaje, denominación de origen, o sea, como que lo que era muy propio de vinos de gama alta, todos esos descriptores también están entrando en productos de gama más baja, en un consumidor que compra un vino, no sé, de menos de 2.000 pesos, qué sé yo, pero también trae una nota de cata, también trae una descripción, también hay un cepaje, hay en ese te ha tocado trabajar con vinos orientados a gama media o gama baja, donde también, obviamente, el diseño tiene que tener una función particular ahí. Sí, lo que dices tú es verdad, o sea, respondiendo a algo que tú dijiste muy importante, el vino en sí es un complemento, es un traje de cuello y corbata, o sea, Sí, partiendo de la base de la cápsula, la etiqueta, la botella en sí y el contenedor, ¿te fijas? Entonces es todo un complemento. Por eso, hoy por hoy, lo que tú ves en el mercado, en los supermercados, pero se está generando un mercado más rupturista en tiendas especializadas de vale. microagricultores, ¿ya? Ok, Donde, ok. por ejemplo, están usando botellas diferentes, están usando tapados distintos, ¿te fijas? Se está usando mucho el tapado del screw cap, ¿te fijas? Que son tapas rosca, no se usa mucho el corcho, o se usa, ponte tú, el tema del que es como para segmentar una calidad. ¿Te Sí, fijas? Entonces, sí, tenéis que pensar que todos los vinos, o sea, todas las viñas tienen un portfolio, desde el vino más básico al más premium, ¿te fijas? Que se le bien, denomina ícono. Pero ícono es como una denominación que es como el top de línea, ¿te fijas? bien, Es una simple palabra, pero que en el fondo se clasifica así. Volviendo a lo otro que tú me preguntas, o sea, sí, yo hoy por hoy me di cuenta de un nicho poco explotado, donde el cual proviene de pequeños productores de vino, de distintas bien, localidades, donde el cual la vitrina que ellos tienen son las ferias costumbristas del vino. Entonces, son ferias locales, muchas ferias a veces son más conocidas, pero con todo lo que está ocurriendo a nivel país, esto está claro, parado.
Está Sí. parado el tema de la activación del vino, de promover las nuevas cepajes, los nuevos productores, las nuevas voces, las nuevas generaciones. Entonces, a mí me parece muy entretenido eso y muy interesante. Entonces, yo le he dedicado un tiempo de hacer atrás ya, donde el cual yo estoy dedicado a eso, estoy asesorando íntegramente, estoy generando comunicación, estoy generando análisis de cómo posicionar tu producto. Decirle al productor pequeño que está sacando una producción de 1000 a 1500 botellas muy baja, pero que tiene el privilegio de tener parras ancestrales, ¿te fijas? De más de 100 años. Entonces, eso es un plus. Es un plus que tiene que ir Sí, acompañado sí, con un posicionamiento y un posicionamiento. ¿Y cuál es tu mejor canal de venta? ¿Cuál es el canal de distribución? Sea digital, sea vía correcto. marketing, sea canal de supermercado, sea... Yo no recomiendo, ponte tú, a los productores que están partiendo a meterse en un supermercado porque el proceso de costo de distribución es demasiado alto. Entonces, hay otros canales que podrían ser perfectamente disciplinados y que en el fondo están generando una aceptación muy positiva. Eh, Respecto del diseño de las etiquetas, ¿hay alguna tendencia hoy día que tú logras identificar, o nacional o internacional? Por ejemplo, en el tema de los papeles, por ejemplo, en temas de el uso de tintas que no tengan algún problema de contaminación posteriormente al consumo o al uso de la botella. ¿Hay algo técnicamente que tú estés encontrando que empieza a aparecer tal vez como una exigencia en algunos mercados? Mira, hay algunas viñas, bueno, tú sabes que está todo este tema sustentable, ecológico, donde el Sí, a cual eso iba, por ahí. es súper importante. El vino no está ajeno de eso, es una industria, primero que todo, que nos representa a nivel mundial. El vino chileno está muy bien posicionado afuera, o sea, estamos en más de 90 países a nivel mundial, donde el cual estamos siendo reconocidos por nuestro buen terroir. Y eso también tiene que ir acompañado con una sustentabilidad, con una ecología, donde el cual, una buena enología también, donde el cual son factores importantes al momento de algunos clientes que son muy, muy quisquillosos. Con respecto a lo que tú mencionas de los papeles, sí, hay viñas, por ejemplo, que le solicitan a sus proveedores de imprenta y hay proveedores de papeles que están sacando papeles sustentables, que están sacando papeles ecológicos, que tienen certificaciones especiales y que las viñas lo están solicitando porque quieren mostrar ese complemento, ¿te fijas? Bien, Como sí. también existe el otro proceso, no sé, pues, variado de imprimir la botella directamente, ¿te fijas? O sea, que sea proceso serigrafía. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay un ahorro de papel, hay una conciencia ecológica de reutilización, ¿te fijas? Entonces, se está utilizando mucho eso y la gente se está sacando cosas entretenidas. Am, en este proceso de diseño de etiqueta, algún proyecto que te demandó de una exigencia mayor y que fue bastante complicado abordarlo? Mira, eh, Digo más que complicado desde el diseño, desde la complejidad, desde el entendimiento, desde la exigencia. ¿Hay algo que en estos años tú hayas vivido mucho más intensamente por lo desafiante que fue? sí, eso me pasa a diario. Casi todos los proyectos para mí son complejos. Yo no los veo fáciles. Para mí todos los proyectos son emocionales. Partiendo de la base de que yo el comprometerme con el cliente, ya eso es una emoción. Es una emoción que me transmite el cliente, donde el cual me da la oportunidad de poder yo apoyar el desarrollo de un magnífico producto como es el vino. El vino es un producto que a mí en lo personal y en la vida me cambió mucho. Entonces siento que le debo muchas cosas. Entonces, en lo personal, todos los desarrollos para mí tienen una complejidad, unos más que otros, pero que he tratado de resolverlo a medida de que se va desarrollando con el pimponeo de la comunicación con el cliente. Hay algunos que son más complicados, ponte tú que no, pero es que no me gusta esto acá, que está grotesco, que los códigos gráficos, no sé, pues no dan con lo que quiero demostrar, ¿te fijas? Entonces, hay un pimponeo, hay una batería de información
muy, muy amplia y tienes que estar preparado para cualquier cosa que te salga en el camino. Perfecto. Ahora, la ventaja, según lo que estoy entendiendo, es que tú tienes una relación directa con quien gestó el producto. Quien más Sí. lo conoce, quien más lo ha vivido, quien más lo ha sufrido, quien más le ha costado, finalmente es a la persona de la viña, que al final de este proceso dice, bueno, ya llegó la hora de pensar en la etiqueta, pero de ahí para atrás hubo una cantidad de esfuerzo y trabajo y proceso, como dices tú, porque la nobleza del vino es porque hay un proceso que es muy complejo, o sea, hay muchas etapas al medio, críticas algunas como los factores climáticos las pestes, qué sé yo. Al final tú llegas a una botella, un vidrio ahí, y te toca la firma final, te toca colocar a esto un vestuario. Esa relación con el cliente, ¿has aprendido algo de estos clientes que te haya como encantado? Sí, la verdad que trabajar para un mercado internacional, como trabajar para un mercado nacional o local, por decirlo en tres áreas, tienen ápices muy diferentes. O sea, muchas veces te pasa que cuando tú trabajas con un cliente que es de afuera, no tienes la relación directa. A Bien, veces es un intermediario que hay. Entonces, ese intermediario es el gestor de venta, el export. Entonces, el export, que es el área comercial, transmite la comunicación y van en conjunto desarrollando este proceso creativo. El nacional, obviamente, tú puedes tener un poco más mayor de alcance. En las líneas grandes también ocurre lo mismo que lo que te hablaba al principio, o sea, tienes un gestor, a veces no estás en la bodega misma, sino que tienes como una pared, ¿cachai? Pero en el sí. fondo, igual accedes a la información. ¿Por qué digo esto? Porque yo igual soy curioso. Entonces, en cierta manera, yo estoy agradecido porque en mi casa se habla todos los días de vino. Yo tengo una relación estrecha con mucha gente del medio del vino y eso no solamente involucra mi área, sino que en relación, no sé, pues enólogo, sommelier, que a todo esto ayer saludo para todo esto, que son personas que entregan servicios en relación al vino, al cliente, y Sí. que tú también vas aprendiendo otros matices para que te pueda permitir en tu discurso, en tu cultura y en tu educación, poder entender cómo son los procesos, cómo es una vendimia, cómo pica, cuál es el volumen que tiene la bodega y muchos parámetros que quizás yo como profesional de diseño no debería manejar. Imagínate que yo, por ejemplo, a veces también me gusta probar los vinos, porque también eh, quiero tener una sensación, una percepción también de lo que el Sí, claro. producto en sí me transmite para yo poder plasmarlo en esta propuesta que el cliente. Agustín, en todo lo que te voy escuchando me da la impresión de un profesional del diseño que la verdad que tiene un involucramiento mucho, mucho también hacia el tema del negocio, hacia comprender el negocio del cliente, hacia comprender su estrategia y cómo está pensando el desarrollo de este producto. Y con todo ese backup de información, desde ahí tú bajas luego hacia la parte más de conceptualizar y empezar a proponer. Ese aprendizaje del mundo del negocio del vino, ¿tú crees que es una cuestión que la fuiste ganando de forma inconsciente o tú te viste interesado en entrar en cómo entender el negocio de la industria del vino? Mira, me tocaste en una súper súper emocional porque la verdad que como te dije, en mi casa se habla todos los días de vino. Yo quizá, esto es muy personal, yo creo que la diferencia de otros profesionales es que yo tengo la escuela misma en la casa. Mi señora tiene 22 años en el rubro del vino, entonces yo todos los días aprendo cosas nuevas en relación al área comercial, al área administrativa, al área productiva, al área de marketing. Entonces es un carrete donde el cual día a día yo estoy procesando en mi cabeza Claro, y nos claro. vamos potenciando. Entonces, también sumado a lo que yo veo con mis clientes, lo Claro. que veo con mi círculo perteneciente a la industria del vino, y en el fondo yo me enriquezco de todo conocimiento que sume. O sea, al final, esto es un día a día. Por eso te dije al comienzo de nuestra conversación que el vino a mí me cambió del todo. O sea, fue como un switch 360.
Bueno, hay personas que se lo cambian la cerveza, a ti te lo cambió el vino, el mundo. Exacto. Oye, te hizo, en eso quiero preguntarte también respecto de la especialización, porque un diseñador puede estar preparado para desarrollar cualquier tipo de proyecto y entrar en eso y salir de eso y entrar a otra cosa y ser como bien elástico. Cuando uno opta por una especialización, dice, bueno, dejo de tener esa plasticidad para otras cosas, otras categorías, qué sé yo, y hago foco en esta industria. ¿Te ha tocado a ti, o yo, porque lo desconozco, si quienes como diseñadores están trabajando más en temas de vino, se encuentran, se conversan, se conocen? ¿Hay una relación profesional con otros colegas en este mundo del vino o más bien es no hay mucho conocimiento, no sabemos quién está metido en esto, no nos encontramos, no nos ubicamos? ¿Cómo ves tú al diseñador en esta industria del vino en relación a otros diseñadores? Mira, en esta industria hay muchos diseñadores. Cada viña tiene un departamento de marketing por lo general, donde el cual tiene sus diseñadores para distintos mercados o que sea, ya sea exportación o nacional. Muchas veces te toca relacionarte con esos diseñadores, pero yo en lo personal, o sea, tengo algunos pares que son colegas, amigos, que la verdad que conversamos Bien, en torno a cómo el mercado va evolucionando, cómo está generando un rupturismo mismo en el vino. Y sí, yo podría darte un comentario respecto a eso. Yo creo que es lo que habló el Seba Orrego en su conversación, que él mencionaba que en España existe lo que es la crítica constructiva, para que tú sigas creciendo y sigas mejorando. Acá en Chile yo creo que hay un recelo ante esto. Yo creo que hay muchos profesionales que te critican destructivamente, te critican con un recelo. Y yo no soy un bien, poco partícipe de eso. Yo la verdad que yo siempre he estado en beneficio de las nuevas caras. Yo soy una persona totalmente desconocida. Soy un diseñador que constantemente estoy aprendiendo a ser diseñador. O sea, sí, eso es bien. algo que un diseñador debería tener en su cabeza, en su mente. No, eso no Eh, termina nunca en el fondo, claro. exacto. Entonces, al final hay un discurso de poca empatía, poca Bien, empatía social, poca empatía colaborativa, y eso es lo que yo creo que hace falta mucho. Mis grandes referentes, después que tuve en la industria del vino, que para mí son, no sé, pues la Jimena Oreta, ¿cachai? Que es una gran diseñadora de etiquetas de vino, tenía el Luis del Piano, tenía el Matías del Río, que es uno de los diseñadores antiguísimos, que ha diseñado grandes etiquetas de mercado. Te podría nombrar un par de más, pero ahí tuvimos dificultades, se nos cortó la internet, pero ya volverá. Hay momentos en que efectivamente tenemos estos drops de conexión. Agustín nos estaba contando respecto de la relación que tiene él con otros diseñadores, con otros profesionales en esta. A propósito de eso, eh, y es curioso lo que decía Agustín, porque en países como Estados Unidos, en el sector de California específicamente, donde se concentran las viñas, hay un conjunto de oficinas de diseño únicamente especializadas en diseño de etiquetas de vino y hay una actividad gremial, por así decirlo, de estas oficinas de diseño en ese país donde se da un poquito a la inversa de lo que señala Agustín. Hay mucha más colaboración, se conocen mucho más, organizan eventos particulares respecto de esto, específicamente sé del caso en la ciudad de San Francisco. Hay mucha oficina de diseño y trabajan mucho más colaborativamente, se conocen, qué sé yo, comparten, se organizan cosas entre ellos. Tal vez el tamaño de nuestro mercado más pequeño genera o no esta cuestión extraña de recelos o de miradas así de reojo o de crítica que no solo es habitual en el mundo del vino o el diseño de vino, sino que también en muchas otras áreas, ¿o no? Donde tal vez porque el mercado es más pequeño, se van produciendo estas distorsiones, ¿o no? En los profesionales y en sus relaciones entre ellos. Es un tema que probablemente no se resuelva por lo pronto, pero al ser Chile un productor mundial de vinos y tener una industria de vinos enorme, qué sé yo, y viñas emergentes, qué sé yo,
esa situación ojalá a futuro cambie, porque podría potenciarse mucho más no solo el diseño de etiquetas de vino para nuestro mercado, sino que también para mercados más internacionales. Ser desde el diseño una fuente para el desarrollo de etiquetas en otros mercados y desde otros países también. Entonces, bueno, de a poquito me imagino que los mercados van madurando, eso es inevitable, que con el paso del tiempo los mercados maduran y van dejando atrás algunas malas prácticas o esos desencuentros o el no encontrarse directamente. Y nada, así que bueno, por ahí va, hay algunas preguntas que yo voy a ir, cuando regrese ya Agustín, les voy a ir planteando. Y nada, esperemos que pueda conectarse. Valdés, sí, saludos, Valdés Design. Un gusto que estés aquí también y bienvenido. Sí, creo que te había saludado antes, pero nada, no está de más hacerlo de nuevo. Y acá también tenemos alguna cosita más, no. Vamos a esperar si puede retomar Agustín el contacto. Yo no sé si ustedes tienen, somos poquitos, ¿no? Este es un tema bien de nicho, bien como de especialidad. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Mientras tanto, esperamos la llegada de Agustín de nuevo. Si quieren compartir algo, alguna opinión, incluso alguna experiencia personal en este tema del diseño. Si alguno de ustedes ha trabajado con temáticas de diseño de vino, de etiquetas de vino, estaría bueno compartirlo. Mientras, como les digo, esperamos que Agustín regrese. Yo voy a tomar el celular acá y contactarme con él para preguntarle si no está teniendo más dificultades de las normales y ver ahí qué vamos a hacer, ¿vale? Así que le voy a mandar un audio. Agustín, mira, si vuelves a entrar, no hay problema, vamos a continuamos, ¿vale? Cuéntame cómo estás de señal y nada, para ver si vamos a seguir o no. Ahí ya... me mandó la invitación, dice que voy a aceptarlo de nuevo, voy a buscarla por acá. Ahí se me fue negro, tranquilos. Mira, se me pierde un poco el mono. Estoy buscando esto acá, aquí sí, aquí está, ya vamos a conectar, ahí estaba la corrección. Exacto, gracias Seba. Oye, acuérdate que es muy tarde, Seba. Ahí estamos de vuelta, Agustín. Ahí está. Oye, disculpa, pero la conexión acá ha sido terrible. Esta semana ha Oye, sido súper complicado. Oye, mira, pero tranquilo, que aquí van habiendo ya algunas preguntas, está re bueno, porque la Pi Zavala, El PJ, dice, Pablo, un gran amigo, diseñador. ay, Bien. contéstale ahí, pues, podrían hablar de los valores, porque por diseño de etiquetas, honorarios, ¿o no? ¿Cómo anda ese tema de los honorarios? Buena pregunta, ¿cómo lo has visto tú? Si ha evolucionado a mejor, o en el escenario actual decreció, o no ha habido un problema de cambios en los honorarios, Agustín. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto también ese tema? O sea, yo lo veo desde de mi perspectiva personal. O sea, mi tarifa, ponte tú, Sí, los valores comerciales como un proyecto de diseño, no es lo mismo que para, ponte tú, la Viña San Pedro, que para la Viña Laura Harvey, ¿te fijas? O para la bien, Viña, no sé, por Tabalí, que son viñas más pequeñas. Entonces, yo pienso que el profesional hoy por hoy, hay muchos, ojo con esto, que no les da lo mismo el segmento del cliente. O sea, un cliente que es un productor, le van a cobrar lo mismo que le cobraron a San Pedro, a Conchitoro, a Santa Rita, ¿te fijas? Porque no fidelizan, no hay una cercanía, no hay una emocionalidad con el cliente, no hay una construcción entre proveedor y cliente. bien, Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde suele pasar que el cliente se te termina enojando, se te termina yendo, y está el paradigma de la frase, que por favor esto quede muy claro y los colegas acá pueden darme mucho la razón, de que lo barato lo encuentran los clientes de rápido acceso. Y eso genera que los profesionales que te entregan un buen servicio se vean en una situación al momento de un cliente que te diga, oye, estás muy caro,
pero el de acá me cobra más barato Claro. y todo esto, ¿te fijas? Entonces, Exacto. yo siempre le digo, es como un pack, es como un six pack que te ofrecen. Esto se está viendo mucho también en internet, estas páginas que te ofrecen, no sé, po, te hago la marca, te trae esto, entonces le estás dando la herramienta a los clientes in situ para que ellos literalmente no contraten un proveedor o un profesional que realmente te asesore como debe ser. Claro. Bueno, es que lo que dices tú es clave, porque si el cliente te entiende como un asesor, es distinto, versus, como dices tú, sitios de logo, más folleto, más esto, clic por $10, bajar y aplicar. Ahí no hay asesoría. Estamos claros que ese cliente lo que quiere es resolver él por su cuenta, pero hay otro cliente que a lo mejor quiere sentir un acompañamiento distinto, un proceso, más que verte como un proveedor, tal vez verte como un partner en ese proceso de definición de cosas importantes, porque para un cliente probablemente la etiqueta es importante, entonces por eso es que pide ayuda, y no desde simplemente ir frontal, esto es, si no es esto no lo hago. Todo depende de cómo cada profesional se maneja en esto. Hay, como dices tú, muchas versiones de diseñadores que operan de una, de otra o de otra forma. A lo que tú de alguna manera comentas es que te resulta mejor ir en ese proceso más de acompañamiento, ¿no? De hacer pedagogía con el cliente, de instruirlo, porque claramente quién no va a valorar a alguien que le viene a uno a sumar cosas más allá de esto es lo que hago, esto es lo que te cobro, ¿no? O sea, en cualquier industria creo yo que un proveedor que tenga esa actitud, ¿no? De colaboración, de encuentro, creo que debiera ser bienvenido. Ahora, si es que no, bueno, por ahí la persona no está dispuesta a eso, pero claramente es una cuestión súper importante, Agustín, esa, ¿no? Sí, de todas maneras, como dice Pablo ahí, es una educación que estamos al debe. Yo creo que hay profesionales, me incluyo, que lo personal, yo trato de tener un lazo estrecho con mi cliente, donde el cual Bien. hay una cierta cátedra de cómo Sí, es el desarrollo de un proyecto, el desarrollo de lo que tú quieres ejecutar. O sea, yo mismo me pongo en el lado del entrevistador hacia mi cliente, le digo, bueno, tu producto cuando tú lo elaboras, o sea, ¿está hecho a mano o está hecho con una industrialización? No, está hecho a mano, perfecto. Tiene una calidez, tiene una humanidad, ¿te fijas? Entonces, tienes maquinaria, no, lo hacemos todo con apoyo, ¿te fijas? Entonces, tú sí. vas descifrando y le vas indicando a él lo mismo que él te cuestiona, en teoría. Y eso es una terapia que yo he estado implementando hace mucho tiempo con mis clientes, donde el cual ellos han estado muy gratos con los resultados y la verdad que hemos hecho cosas entretenidas y la verdad que cuando están en las ferias de vino, la verdad que yo voy, les presto ayuda, incluso me pongo en el stand también para dar degustación a los consumidores que van a probar los vinos, entonces también me empapo mucho en el proyecto in situ. Bueno, es que Es algo, lo que tú dices, Agustín, es muy cierto, porque esto es de libro, ¿ah? Porque en el libro dice que tú tienes que estar con tu cliente, conocer al cliente, acompañar al cliente, eso está en todos los libros y uno lo comenta y lo expone, pero otra cosa es de verdad ejercitarlo, de verdad ponerlo eso en acción y en tu experiencia dices que eso de verdad te pone en una condición, a ti te perciben distinto, o sea, al final es eso, ¿no? Te perciben mucho más comprometido. Ese compromiso superior incluso muchas veces ni siquiera está en los honorarios expresados, pero es parte de esa experiencia de servicio, ¿no? Al final de un cliente con uno, ¿no? lamentablemente en Chile el rol de un diseñador es mal visto. O sea, un diseñador hoy por hoy en Chile es como el que te dibuja el monito. No entienden que hay un trabajo detrás de investigación, conceptualización, análisis, estadística, mirada comercial. Un diseñador también tiene que tener una visión comercial. Yo en lo Bien, personal me considero un diseñador más con un perfil comercial, porque bien, entiendo a dónde apunta el producto. Yo que he trabajado también en otras áreas, he trabajado en retail, he trabajado en productora, he trabajado en agencia, como profesional independiente también, entonces también he trabajado en publicidad
desde lo que uno habitualmente hace en la pantalla y cómo se ve reflejado, no sé, po, en una valla de carretera, te fijas, en una rotulación de vehículos, porque entiendo que también hay un consumismo, hay una mirada comercial, hay una mirada marquetera. Y si no entendemos esa lógica, que para muchos no les gusta ese discurso, no lo comparten, y yo en lo personal lo acepto, ¿te fijas? Porque todos tenemos miradas distintas, pero no por Exacto. eso tengo que criticarte, no por eso tengo que enjuiciarte, sino que tenemos que potenciarnos, creo yo. Yo creo que hay que Bueno, tener una empatía donde, oye, tú eres un profesional, Francisco Isla, tienes una trayectoria y me parece bien. Hay cosas que puedo concordar y hay cosas que no, pero no te hago una crítica destructiva sí, no te hago una desmeración de tu trabajo. ¿Te fijas? sí, Entonces, sí. yo creo que Eso, eso hace falta un poco más de sensibilidad. pero mira, hace falta, Agustín, efectivamente, pero en el caso tuyo, o en el caso de tu amigo que se llama Juan, ¿no? Pablo. ¿Cómo se llama? Pablo, a lo mejor ustedes sí están haciendo ese trabajo. A lo mejor ustedes sí están actuando en esa pedagogía, como decía Pablo, ¿no? Necesaria, y a lo mejor ustedes sí están provocando ese cambio Mm, que permitirá con el tiempo, ¿no? Y en algunas industrias, con algunos clientes, reinterpretar tal vez la función del diseñador. Y en eso ustedes, si lo hacen y lo logran, o como ya lo estás haciendo tú, correr un poquito la frontera de cómo entiendo a este profesional y cuál es su rol. Que no es el señor simplemente que hace los dibujos y se acaba. Te cuento un caso personal, lo compartía el otro día con Tony Segarra en una conversación que tuve con él, que mm, en algún momento tuvimos una reunión en el Poder Judicial y cuando el señor nos hace pasar, dice así como a toda voz, llegaron los señores de los afiches. Entonces, todavía se entendía que con el que hace afiches el publicista. mm, Entonces, claro, ahora, si yo a un cliente que entiende mínimo lo que es una profesión, lo voy educando, bueno, le voy abriendo la exacto. perspectiva y lo voy haciendo en comprender cosas que no tiene por qué comprender a priori, no tiene por qué saber qué es un diseñador, no tiene por qué saber qué es lo que es, pero si yo se lo planteo, provoco un cambio, provoco un pequeño ajuste, y claro, yo comparto contigo eso, hay mucha disciplina que tiene que hacer, mucha pedagogía todavía, pero tienes que querer hacerla, Mm. tienes que querer hacer esa pedagogía, ¿no? Sí, pero lo importante es que somos muy pocos los que estamos con un pensamiento más fidedigno, más emocional, más artístico, por llamarlo de una manera, que en el fondo somos más sensibles al poder entender qué es Sí, lo que es un negocio. O sea, una empresa de un nivel alto no es lo mismo que un negocio o una idea local, ¿te fijas? Entonces, sí. al final, todo lo que ha ocurrido desde el estallido social a lo que vimos hoy, creo que la visión de los profesionales de la industria de diseño y publicidad están cambiando ese foco donde el cual darle a entender al cliente, darle vitrina y apoyar a los emprendimientos, a las buenas ideas, donde el cual hoy por hoy encuentras ideas fantásticas, o sea, es cosa de levantar una piedra y va a ver la gente cómo se ha reinventado. Me asombra la capacidad de creatividad en Sí, momentos de muchas, crisis, cómo tu hay cerebro muchas. procesa. Eh, pero sí es enriquecedor darte cuenta que está cambiando esto, que hay un auge, y que en el fondo tenemos que todos remar y apoyarnos en el mismo sentido. Yo creo No que sirve ahí que lo yo que esté dice, pegado y que tú sigas avanzando, porque si no, no vamos a encajar. ahí dice Dego Ruiz, ¿no? ¿No creen que ese enfoque pedagógico no debe venir desde la formación? Yo creo que sí, aun cuando la formación tiene un problema, que es el hecho de que por ahí, mira, el paso del tiempo, el paso de los años, ¿no? Te va dando finalmente una comprensión distinta, porque cuando uno está en unos estudios de pregrado, muchas veces esto se ha dicho o lo has escuchado de un docente, qué sé yo, en un pasillo, pero no lo has practicado. Entonces, yo no sé si tenga que haber una asignatura particular para eso, así como, mira, tú profesional también tienes que educar, hacer pedagogía a los clientes. No lo sé, podría ser una alternativa para algunos que les interese, ¿no? Pero cuando uno es estudiante, todavía se conceptualiza como estudiante y a lo mejor muchas de estas cosas no las logra digerir muy bien, ¿o no?
¿Cuánto de las cosas que nos dijeron nuestros profesores las escuchamos, las vimos pasar? Y uno dice, bueno, yo si hubiese considerado aquello que me decían, si yo hubiese hecho caso, o si yo hubiese estado más comprometido con ese ramo, a todos nos ha pasado. Nadie puede decir eso, pero es un tema. Hay disciplinas que tienen que hacer esa pedagogía. Ahora, también es cierto que hay clientes que están más dispuestos a eso, a ese como aprendizaje, ¿no? También son, en ese sentido, gente inteligente, tiene estas inteligencias múltiples, ¿no? Que quiere aprender y que se interesa de lo que tú le dices, hay de todo. Ahora, yo comparto contigo que hay una percepción de la empresa que todo el mundo percibe como la empresa grande, qué sé yo, que tienen una conducta ética tremendamente reprochable, qué sé yo, pero tampoco es que todo el mundo sea así. Hay productores de vino, gente talentosa, inteligente, bien intencionada, que tiene un proyecto, que da empleo. Hay de todo. La verdad que uno tiene que en eso saber escoger tal vez, o saber equivocarse, pero el desempeño profesional te va indicando cuántas cosas, ¿no? Que solo te lo da estar ahí en la carretera, ¿no? O sea, es un aprendizaje que ocurre en el momento. Sí, lo que tú dijiste de las disciplinas que se hacen en la formación y respondiéndole a nuestro auditor, en lo personal a mí me pasó algo curioso cuando yo estaba en proceso de estudio, hace unos años atrás. Lo hemos conversado, ¿te acuerdas? Yo te dije, yo odiaba el marketing, detestaba el marketing, me costaba mucho comprenderlo. Pero el estar en una industria que es de consumo masivo, el haber pasado también por el retail, me hizo entender una lógica de cómo es el comportamiento del diseño y la publicidad en el tema del consumidor, ¿ya? Sí, El cliente in situ. Entonces, ahora que yo lo vivo en carne propia, el vino, claro, la verdad claro. que para mí me ha encantado, yo me he ido reencantando con todo esto, ¿te fijas? Entonces, el aprendizaje ha vuelto como todo a mi cabeza, así como flash, y creo que es necesario, es necesario. Otra cosa que también Quiero, estaba claro, cuando yo estaba en proceso de estudio y que en lo personal sentía que pasaba desde una mirada de un profesor que tuviera más una visión comercial, porque si bien nosotros es una carrera más creativa de diseño, pero sentí que faltaba un área que es como más el tema de visión comercial, cómo el diseñador o cómo tu profesión impacta en el mercado, cómo tú te vendes en el mercado, cuánto yo le doy de valor a mi trabajo. ¿Te fijas? Muchas veces sí. habían profesores que nosotros consultábamos. O sea, a mí no me ocurría porque yo ya venía de una carrera antes de estudiar, venía con un poco de entendimiento en esa lógica, pero sí pasa que, es decir, el profesor sabe que cuánto puedo cobrar por este proyecto, cómo este proyecto, que yo lo veo que es de tanto trabajo, tanta investigación, tanto desarrollo, el momento del cliente, qué impacto le va a generar cuando tú le digas el valor. ¿Te fijas? Bien. ¿Qué te basas Sí. en tu discurso? Entonces, eso yo sentí que faltó en la carrera. En la Gestión carrera, como la gestión comercial de uno como profesional, ¿no? Su exacto. propia autogestión comercial, ¿sí? Ok, Exacto, exacto. bien. Entonces, por eso yo hago un análisis para atrás y todo el aprendizaje que yo he hecho, y por eso mi perfil, hoy por hoy, yo te puedo definir que yo soy un profesional del diseño, pero con un foco comercial, Claro, claro. porque Incorporaste entiendo cómo funciona el mercado. exactamente. Agustín, quiero trasladarte a Benja, perdón, no Agustín, te quiero Agustín, trasladar al tema de las etiquetas. El mercado chino. ¿Cuáles son los códigos del mercado chino? ¿Qué es lo recurrente? ¿Qué es lo que ellos permanentemente reiteran en el diseño de una etiqueta? Porque además te pasan, por ejemplo, te mandan los textos y te mandan esas cosas ahí que me imagino que algo dirán ahí, pero hay algunas, no sé, les gusta mucho el dorado, no puede no faltar tal cosa. ¿Cuál es como el cóctel de una etiqueta orientada al mercado chino? mira, la etiqueta del mercado chino, a ver, ¿cómo decirlo? La cultura del chino es muy parecida en ciertos aspectos a cultura nuestra. Cuando el chino viene a Chile, por lo general,
le gusta mucho lo ancestral nuestro, las culturas mapuche, lo rupestre, ¿te fijas? Porque hay una historia también. Ellos cultivan Bien, mucho el tema de la simbología, de la escultura, días, por ejemplo, el año chino que se celebra allá, ellos no trabajan prácticamente en una semana, entonces ellos están operativos, prácticamente están en su mundo, su cultura. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, o sea, la lógica de su vino es muy arraigada a su cultura. Por ejemplo, una etiqueta que le gusta con mucha folia, colores muy relucientes, terminaciones muy sobresalientes de etiqueta, colores que tú en lo habitual no estás acostumbrado a ver en una góndola como una clásica, una tradicional, te fijas, una etiqueta, no, son etiquetas que se marcan mucho por la tradición y la impresión. ¿Te ok, fijas? Y a ok, veces los diseños, tú dices, los diseños no son diseños que te marcan, sino que son diseños que a ellos les dan... Yo siento que el cliente chino no le interesa el diseño. Al cliente bien, chino le interesa lo que es su mercado y que su vino se venda. Ellos cuando bien, vienen acá a Chile, tú les vendes tu marca propia. A ellos les gusta mucho eso, les gusta mucho que el vino tenga una denominación muy personal. Entonces, esa denominación personal lo identifique a ellos. ¿Te fijas? bien, Conchitoro, le compran la uva Conchitoro, pero Conchitoro tiene que ofrecerles una marca que sea específica para ellos. Ahora, bien, hay marcas que también ellos compran que son globales, ¿te fijas? Entonces, que ya son claro. marcas grandes que están posicionadas, pero en sí les gusta mucho la chaya, que yo les llamo, el colorido, la cosa rara. Tú decís, no, no. Bueno, pero en eso, como dices tú, el colorido, la cosa rara, efectivamente te obliga a ti a ir a ese colorido y a esa cosa rara, ¿no? Para ver Sí. cuál es el imaginario que vive el chino, ¿no? Estos dragones, estos tornasoles y cosas raras. Claro, que tú por ahí dices una etiqueta en Chile así sería, no sé, poco tradicional, como sí, y para allá funciona bien. Qué increíble. Bueno, Agustín, estamos llegando ya, pasó una hora, fíjate, pasó volando, Está estamos volando. a pocos minutos que nos vayamos a negro y nos corten. Y finalmente, en estos minutos, qué es lo que tú, cómo sintetizas ser un diseñador de productos en vino? A ver, ¿cómo podría ser tu gran resumen? Bueno, mi gran resumen, como te dije, ha sido una línea de tiempo de alto y bajo. La verdad que yo le podría dar un consejo a los que nos están escuchando, que son muchos profesionales, también como Pablo, que está conectado ahí, que es diseñador y que a lo mejor puede entender lo que voy a plantear. Esto es un mercado país, es una industria país. Primero que todo, tenemos que comprender que yo trabajo en una industria país, una marca Exacto. que me representa a nivel mundial. Eso es Bien, lo primero. Segundo, hay mucho campo, hay mucho nicho. Hay nicho acá que hay que explotar. Hay nicho donde el cual, como mencionó un televidente, o sea, démosle la vitrina a nuevas generaciones. Eso es, ¿te fijas? Nuevas generaciones, pero que, ojo, tienen que comprender cómo se trabaja en el vino. No exacto, solamente por ser diseñador o por ser publicista, significa que tú te vas a empapar en una claro, industria específica, sino que tú exacto. tienes que entender el código, el lenguaje, la legislación, los parámetros, las Bien, legislaciones, las ¿te fijas? destinaciones. Son muchas cosas de informaciones que son relevantes al momento de tú poder generar tu proceso creativo. ¿Por qué te digo que las legislaciones son importantes? Porque si tú trabajas en una contraetiqueta, tú tienes que saber para qué mercado es. Las legislaciones se basan en el tema aduanero. Acá en Chile se conoce como el SAC, ¿te fijas? El SAC Sí, te pide cierta información que debe ir, que es importante, que debe traer, pero si no la trae, entonces te la rechazan, ¿te fijas? Lo mismo pasa en otros países. La altura de los tamaños de las letras, ¿te fijas? Las dimensiones del interletraje, son códigos distintos. La contra y la frontal tienen un complemento en sí, pero tienen códigos distintos. sí. Entonces hay que entender el lenguaje, el código y al cliente. Bueno, eso no se logra yendo directamente a diseñar. Hay que hacer un proceso anterior, hay que, Sí, como dices tú, involucrarse,
y posteriormente, a lo mejor al final de todo eso, y de ese, como esa querer comprender, ¿no? Querer adentrarse de verdad, genuinamente, no hacer la corta en el fondo, sino que de verdad adentrarse, por ahí después el diseño sale solo, por ahí el diseño viene con mucha más carga informativa y más compromiso, incluso personal, emocional del diseñador, que ha pasado por todo lo anterior para finalmente llegar a vestir esa etiqueta, como dices tú. Ese es el valor, ese es el aporte, ¿o no?, profesional, y además es tu propio crecimiento, porque te hace mucho más experto, pero porque tienes un compromiso de verdad en adentrarte en el proyecto y no cobrar, hacer la